Amados, continuamos con nuestra serie en Nehemías. Estamos procurando conocer mejor, estamos procurando entender mejor las prácticas de la vida espiritual. En particular, hermanos, necesitamos mantener en cuenta, recordar de que estamos hablando de las prácticas de la vida espiritual cristiana. Estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de lo que se conoce como discipulado, o la Biblia a veces utiliza el término caminar con el Señor. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otras versiones de la vida espiritual, de las cuales existen muchas. No estamos hablando de otras disciplinas, prácticas espirituales como meditación u otras. Existen un mundo de prácticas que cada uno de nosotros observamos. En este caso, en particular, estamos enfocándonos en la vida cristiana, en lo que la Biblia dice nosotros tenemos que hacer para cultivar esta vida, este caminar con nuestro Señor. Estamos en Nehemías, en esta ocasión, el capítulo 5, y en un momento vamos a abrir allí las escrituras para tener la lectura y continuar con el sermón. Pero espero, déjeme decirle esto, espero que a través de esta serie de sermones usted se esté cuestionando las prácticas que usted observa. Espero que cada uno de nosotros estemos cuestionando cuál es el propósito que realmente estamos buscando al participar en estas prácticas como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra del Señor, la adoración privada, en familia y con su pueblo. ¿Cuál es el propósito de todas estas prácticas? También cuál es el fundamento de estas prácticas, porque eso es lo que hace la gran diferencia. El fundamento y el propósito de estas prácticas es lo que las hacen estar en línea, estar alineadas o no con lo que las escrituras dicen. Lo que hemos visto, hermanos, es que nuestras prácticas de la vida espiritual tienen que estar arraigadas en la belleza de nuestro Señor. Tienen que estar dependientes, tienen que ser dependientes 100% de quién es Él y lo que Él hace. Deben de ayudarnos a verlo mejor a Él, ver a nuestro Dios más claramente. Al mismo tiempo, deben de ayudarnos a conocer nuestro corazón, que está lleno de pecado, pero el Señor lo está restaurando, y debe de movernos a la acción. Debe de darnos el deseo, la motivación, pero también debe de ponernos en acción, no solamente darnos el deseo, sino también trabajar para que la gloria que está por venir, aunque sea por un momento, brille en esta tierra, brille aquí y ahora. Si usted piensa, wow, eso es bastante, Alex, eso es, le estamos pidiendo mucho a nuestras prácticas de la vida espiritual, o si usted cree que este es un estándar mucho más alto de lo que usted había escuchado que se requería, y así es, hermanos. No solamente la Biblia nos dice esto, los tiempos en los que estamos viviendo no es para menos. Necesitamos recapturar, hermanos, la importancia de que nuestra vida espiritual con sus disciplinas esté alineada con las escrituras y traiga un beneficio aquí y ahora. Les ruego entonces que abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 5. Vamos a leer el versículo número 9. Lo va a poder ver aquí en la pantalla en español, en inglés, perdón, pero si me permite, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esa es la versión que vamos a leer. Antes de hacer esto, hermanos, vayamos a nuestro Señor, pidámosle que nos bendiga. Oren conmigo. Nuestro Dios, venimos a ti en esta ocasión y te rogamos, ayúdanos a adorarte ahora. Concédenos escuchar tu mensaje. Concédenos, Señor, ser transformados, ser renovados por este mensaje. No nos dejes, Señor, como estamos. Transfórmanos. Te imploramos, Santo Espíritu, danos un deseo más profundo de conocerte. Danos una admiración más grande por los medios de tu gracia y transfórmanos, Señor. Ayúdanos a adorarte
a ti quien eres el Santo de Israel, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que realmente merece toda la gloria, toda la honra, potestad, imperio, por siempre. Te lo suplicamos para nuestro beneficio, la bendición de las naciones y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Entonces, amados, Nehemías capítulo 5, versículo número 9, dice así, está Nehemías hablando y dice, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Esta, hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Si en alguna ocasión dudamos que existe una conexión, amados, entre las prácticas de nuestra vida espiritual y la condición de nuestra sociedad, espero que el capítulo 5 de Nehemías borre todas esas dudas, remueva todas esas preguntas, porque aquí está, hermanos. Personalmente, este es uno de mis pasajes favoritos de este libro, porque no hay lugar a dudas de que Nehemías no tiene solamente en cuenta, no tiene solamente en mente el reconstruir los muros de la ciudad. Eso no es exclusivamente en lo que se está enfocando. No es nada más un proyecto de reconstrucción nacional. Lo que Nehemías está buscando, hermanos, es la restauración de Israel, de la vida espiritual del pueblo de Dios, que está siendo representada, es la condición de esta vida espiritual, está siendo representada por el muro, por la muralla, por la pared, pero también por la condición de las personas. Directamente, hermanos, vemos aquí una conexión, una relación entre este proyecto de reconstrucción y la justicia social. Y yo sé, a veces nos incomoda ese término. En inglés le llamamos social justice. ¿Sí? Y a veces nos incomoda porque pensamos que, bueno, pensamos diferentes cosas de lo que debería ser la justicia social. Es interesante porque el término estuve leyendo en estas semanas que me he preparado para este sermón, para esta serie y para la clase que estoy enseñando este domingo. El término social justice, de hecho, fue acuñado, fue eh, preparado o presentado por primera vez en círculos teológicos, en el cristianismo. Y sin embargo, hoy en día muchos de nosotros sentimos cierta, no voy a decir repulsión, porque es una palabra muy fuerte, pero nos sentimos un poco incómodos cuando hablamos de justicia social. Sin embargo, no lo podemos negar. Aquí está Nehemías capítulo 5, nos está diciendo Nehemías que algo no está funcionando. Esta no es la opinión de Nehemías, lo dice el texto que acabamos de leer. Lo que están ustedes haciendo está mal. No es bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto vamos a averiguar a quién le está hablando y qué es lo que Nehemías está tratando de corregir. Lo que podemos entender, hermanos, de este pasaje, cuando vemos este es el punto principal donde Nehemías está de alguna forma trayendo cargos en contra de cierta sección, cierta parte de la sociedad que está allí en Jerusalén. Y hermanos, la conclusión es esta. Las disciplinas, las prácticas de nuestra vida espiritual no son solamente para nuestra satisfacción. No es para que yo me sienta bien nada más. Y lo digo con mucho respeto y lo digo también para llamarme a mí mismo la atención. Muchos de nosotros disfrutamos nuestras disciplinas espirituales porque podemos sentarnos en el porche de nuestra casa. Tenemos un libro de notas muy bonito, tenemos una pluma muy buena, tenemos el libro, tenemos el café, tenemos y es el amanecer y se ve muy bonito. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos una fotografía, la ponemos en línea y decimos, wow, miren, Dios es muy bueno. Tengo este momento íntimo con el Señor. En sí, esto no tiene nada de malo, hermanos, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Qué es lo que realmente nos satisface? ¿Me satisface que puedo abrir la palabra del Dios Todopoderoso en un lenguaje que lo puedo entender? Me satisface saber que es Dios, el Espíritu Santo, quien obra en mí, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien me ha hecho su amigo, me ha
reconciliado de regreso a Él por lo que Dios el Hijo ha hecho, me satisface. Esta es la razón por la cual me puedo sentar en mi porch para disfrutar este café y leer este libro y tener mi devocional, por ejemplo. ¿O es solamente la satisfacción de hacerlo? Algunos de nosotros, se va a oír extraño, pero algunos de nosotros tenemos esta fascinación con escribir en papel y con una pluma buena o bonita. La sensación de la tinta en el papel, hermanos, es una sensación muy interesante y buscamos esas oportunidades. Y hasta allí llega nuestro deseo. Amados, estas prácticas de la vida espiritual de las que estamos hablando, el caminar con el Señor, el pasar momentos íntimos con el Dios Trino del universo, deben de proporcionarnos a nosotros la perspectiva y el contexto para participar en esta vida. Deben de darnos un punto de vista, la perspectiva, debe darnos un punto de vista que está de acuerdo con la realidad, con toda la realidad, de quién es Dios, lo que Él hace, nuestra condición, lo que está pasando y lo que va a pasar. Deben de darnos el contexto, el cuadro de trabajo en el cual nosotros o dentro del cual nosotros debemos de participar. Todos tenemos una perspectiva, todos tenemos un contexto y participamos en esta vida de acuerdo a esa perspectiva y de acuerdo a ese contexto. Estas son las guías que tenemos para poder nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. Es lo que conforma lo que se llama nuestra cosmovisión. Y estas disciplinas espirituales, hermanos, estas prácticas de el caminar con el Señor, deben de darnos perspectiva y contexto, deben de darnos mucho más que mera satisfacción personal. Deben de proporcionar lo necesario para que nosotros participemos en esta vida. Nehemías les dice, y les voy a decir, está hablando con la clase alta, digámoslo así, de la sociedad que está en Jerusalén. Y hay un problema. El texto nos dice que vienen personas, presentan una queja delante de Nehemías y básicamente les dicen, estamos siendo víctimas de las personas que tienen la capacidad económica sobre nosotros. Hemos nosotros puesto rentado o no rentado, ¿cuál es? Mortgage es la palabra en inglés. Hipoteca, hemos hipotecado nuestros campos, nuestros viñedos, nuestras casas, para entonces nosotros poder comprar comida. Hemos pedido prestado dinero para poder pagar los impuestos del rey sobre nuestros campos y sobre nuestros viñedos. La situación es terrible. Prácticamente los medios de producción que tiene la sociedad están ahora fuera de su alcance, están en este ciclo de pobreza, están en esta espiral que van más y más y más para abajo, porque hay una carga económica, hay una demanda económica sobre ellos y para poder cumplirla necesitan rentar, necesitan hipotecar sus tierras, pero necesitan sus tierras para producir comida. Y necesitan sus tierras para poder producir comida o poder producir algo que puedan vender y entonces pagar los impuestos. Pero espero que lo notemos, están atrapados en este ciclo. No pueden salir. Sus hijos e hijas están siendo vendidas en la esclavitud, que más adelante Nehemías lo dice, y habla Nehemías con digamos, la gente de la clase alta. Dice Nehemías, me puse muy enojado cuando escuché esto que estaba sucediendo. Entonces presenté cargos en contra de los nobles y los oficiales y les dije, están cargando intereses a sus hermanos. Nehemías cuenta que ellos han estado rescatando de la esclavitud a judíos que han sido vendidos en la esclavitud en otras naciones y ellos, los nobles y los oficiales en Jerusalén, están siendo la causa de que existe este tráfico de esclavos. Esta esclavitud, déjenme decirlo de paso, no es lo mismo que la esclavitud que vimos en el hemisferio occidental, no es lo mismo, es diferente, pero sigue siendo esclavitud, sigue siendo un problema. Entonces, estos son los cargos que trae Nehemías en contra de los nobles, en contra de los oficiales, y es cuando les dice, lo que ustedes están haciendo está mal. Pero notemos, no solamente les dice que está mal,
pone la respuesta a lo que deberían de hacer. Dice, ¿acaso no deberían ustedes de temer al Señor o respetarlo profundamente? La opción que usted quiera, cualquiera de las dos es suficiente. ¿Acaso no deberían de respetar al Señor y caminar con Él mostrando ese respeto de tal manera que nuestros enemigos no se burlen de nosotros? Allí está el contexto. Allí está la perspectiva, hermanos. Que Nehemías está, el texto, nuestro Dios a través de su siervo Nehemías nos está dando. Esta perspectiva entonces de las prácticas de la vida espiritual cristiana, esta perspectiva y este contexto nos sirven a nosotros para que estemos conscientes de las necesidades de los demás. Perdón, es lo que Nehemías les está diciendo, que no se dan cuenta. Miren el problema. La gente no puede escapar este ciclo de pobreza. Nosotros estamos tratando de rescatar a nuestros hermanos que han sido vendidos a la esclavitud. Ustedes están aquí viendo que hay un problema y no hacen algo al respecto. Esto no es correcto. Entonces, hermanos, para nosotros, nuestro devocional, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro ayuno, nuestra adoración al Señor de manera privada, con nuestra familia, en casa, o cuando venimos aquí a la casa del Señor a adorarlo el domingo en las mañanas, lo que debe de hacer, un resultado de estas disciplinas, debe de ser que nos volvemos, el Señor nos ayuda a estar más conscientes del sufrimiento de las personas que están a nuestro alrededor. El pasar tiempo con el Dios Trino del universo nos debe de hacer más sensibles a la condición de nuestros, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra otra vez, de nuestros conciudadanos, de nuestros semejantes, esa es la palabra. En inglés decimos fellow man, y me encanta esa frase, me encanta cómo se escucha, fellow man, un hombre como yo, o una mujer como yo, otra persona como yo, my fellow human being. Entonces, en español decimos nuestro semejante. Me debo de volver yo más sensible. El Señor me hace a mí más sensible a la condición de las personas a mi alrededor, sin importar el color de su piel, sin importar el lenguaje que hablen, sin importar sus antecedentes culturales, porque es un ser humano como yo. De hecho, eso es una de las primeras cosas que deberían de notarse, o de que empiezo yo a pensar en esos términos. Abandono la idea, voy a llamarle de tribalismo, de ser de tribus, de hey, yo soy de México, tú eres de Colombia, aquel es de Venezuela, y empezamos a ver la universalidad del ser humano, de nuestras necesidades, de nuestros profundos deseos y necesidades. El Señor nos vuelve cada vez más sensibles. Déjeme hacer una pausa aquí. Probablemente usted está pensando, bueno, Alex, mis prácticas no son necesariamente así. Paso tiempo con el Señor, estoy orando, estoy ayunando, pero no creo que soy más sensible a la condición de mi semejante. Déjeme decirle, le tengo malas noticias. Hay un problema en esas prácticas, porque esto es innegable, eso es lo que la Biblia nos dice, que nos volvemos más sensibles a la condición del ser humano. Y déjeme decirle, nos volvemos más sensibles en toda dirección, nos volvemos más sensibles y lloramos con los que lloran, deberíamos de. Nos volvemos más sensibles y celebramos con los que celebran también, deberíamos de. Nos damos cuenta, nuestro corazón está más conectado con el corazón de otro ser humano o de otros seres humanos y celebramos sus victorias, celebramos lo que está sucediendo y lloramos cuando no están funcionando las cosas. En este caso, hay una falta de justicia social en Jerusalén y Nehemías está diciendo, esto no es correcto, no puede ser. No es correcto que tengamos estas paredes, vayamos a terminarlas y tengamos este problema aquí adentro.
no es correcto. Esto no es caminar con el Señor de la manera correcta. Y de hecho, espero que lo haya notado, utiliza esa frase, Nehemías, caminar con el Señor en temor o caminar con el Señor con un profundo respeto. Entonces, Nehemías trae los cargos en contra de las personas estas, de los oficiales, de los nobles, y les dice, hey, ¿no se dan cuenta acaso que la gente está sufriendo? ¿Qué pasó? Deberían de, si realmente son gente espiritual. Pero también, hermanos, estas prácticas deben de hacernos estar consciente de cómo cada uno de nosotros contribuimos al problema, a la existencia, no a la solución, a la existencia de estas necesidades. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, estamos contribuyendo a que el problema que tenemos hoy en los Estados Unidos exista, continúe. Cada uno de nosotros, hermanos. Y aquí es donde vamos a tener, creo yo, diferencias, porque le voy a decir mi opinión, y es mi opinión. Mi opinión es que debemos nosotros de procurar cambiar el sistema. Debemos de procurar cambiarlo. Pero ningún cambio en el sistema va a cambiar el corazón del ser humano. Si creemos nosotros que cambiando el sistema hemos resuelto el problema del racismo, este problema va a continuar. Porque el problema del racismo, hermanos, el problema de la injusticia, amados, viene del corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros, cada persona que me está escuchando, contribuimos a este problema. Eso es lo que Nehemías les está diciendo. No solamente le está diciendo, hay un problema, ustedes son parte de ese problema. Ustedes están contribuyendo a que este problema exista. No solamente se trata de estar conscientes de el problema, de las necesidades, tenemos que estar conscientes de cómo estamos contribuyendo nosotros a que esas necesidades existan. Y muchas personas de los nobles, aquí, y aquí es donde lo vemos, hermanos. Por eso me encanta este pasaje. Aquí está el estándar de nuestro Dios. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, esto es lo que debería de ser. Y está en oposición o tiene un enfrentamiento directo con el estándar del mundo, con el estándar de la cultura. Porque estos nobles, estos oficiales, bien podrían decir, no estamos haciendo algo que sea ilegal. No estamos haciendo algo que se nos pueda criticar. Estamos haciendo lo que es, voy a decir entre comillas, justo. ¿Necesitas dinero? Yo tengo dinero, te lo presto, me pagas con intereses. ¿Qué tiene eso de malo? Culturalmente hablando, no tiene nada de malo. Si usamos el estándar de este mundo, nada de malo. Para eso están los bancos, ¿cierto? Pero nuestro Dios nos pone un estándar que es más alto porque es Él mismo, Dios mismo es el estándar. Y hemos visto nosotros que nuestro Señor, en lugar de dejarnos en nuestro estado de pecado y de miseria que nosotros mismos creamos, en lugar de dejarnos en la porquería que nosotros mismos hemos puesto en nuestras vidas debido a nuestros pecados, hermanos, el Señor ha venido. Él ha extendido su gracia. Dios mismo ha venido. Jesucristo, quien es Dios y quien es hombre al mismo tiempo, 100% los dos, ha descendido a nuestro putrefacto nivel para pagar la deuda que no podemos pagar, viviendo la vida que no podemos vivir, muriendo la muerte que merecíamos, pero tampoco podíamos hacerlo nosotros, y conquistando a la muerte y ascendiendo al cielo y siendo rey soberano, desde donde va a venir, hermanos, un día. Y ahora sí, todo va a cuadrar. Cuentas claras y el chocolate espeso, hermanos, eso es lo que va a venir a hacer el Señor. Porque el Señor, si alguien pudo haber dicho, no necesito hacerlo, y nadie va a decir que esto es injusto, es Él. Él bien pudo haber dicho eso, los voy a dejar allí, en su estado de pecado y miseria que ellos mismos crearon, ellos mismos lo hicieron, ahí se quedan y ahí nos vemos. Pero no lo hizo.
Él se utiliza a sí mismo, Él es el estándar y dice, voy a extender mi gracia, voy a pagar por ellos, los que me pertenecen, a los que yo he elegido, esos son los que yo voy a rescatar. Y aquí vemos un encuentro semejante, hermanos. Literalmente lo que vemos es el evangelio en contra de la cultura. ¿Y quién va a ganar? Depende de qué tan bien entendamos el evangelio. Depende de qué tan profundamente conozcamos que sin las buenas noticias de Jesucristo estamos absolutamente perdidos, que yo no tengo nada que me haga mejor que la persona que está al lado mío. Y que yo voy a poder, debo de estar preocupado por esa persona. Debo de reconocer si estoy contribuyendo a que esta persona tenga problemas, directa o indirectamente, intencionalmente o no. Eso es lo que está sucediendo aquí. Nehemías les dice a estos a los nobles, a los oficiales, no solamente hay un problema, ustedes son parte del problema. Y todo esto está sucediendo en el contexto de las disciplinas espirituales, en este caso, en este evento histórico, en el contexto de la construcción del muro. Eso es, hermanos, lo que está pasando. Y hay un resultado claro, hay un resultado final. Este resultado, hermanos, es en nuestro corazón una inclinación para actuar. No vamos a poder actuar perfectamente, pero al menos debe existir el deseo profundo y el movimiento inicial a actuar con humildad, reconocer, soy parte del problema. Amados, estoy convencido, si cada uno de nosotros admitiera su culpa de cómo estamos contribuyendo a la falta de justicia social en nuestra nación, nos moveríamos hacia adelante en una manera significativa. No necesitaríamos que los políticos nos dijeran qué hacer. Si cada uno de nosotros admitiera con humildad, soy parte del problema, las cosas cambiarían. No estoy diciendo que sería la gloria aquí en la tierra o el cielo aquí en la tierra. No estoy diciendo eso porque eso es imposible, no va a suceder. Pero podríamos ver destellos de la gloria aquí y ahora. Estas prácticas de la vida espiritual, hermanos, el caminar con el Señor en temor, temiendo al Señor, respetándolo porque Él es Jehová de los ejércitos, debe de movernos a la humildad, a la compasión y a la generosidad. Vean cómo responden estos hombres cuando Nehemías les dice, esto es lo que tienen que hacer, tienen que regresarles, crazy idea, una idea descabellada, tienen que regresar los campos, esos campos que les pertenecen a ustedes, pero eran de ellos, los cuales ellos no pueden pagarles de regreso a ustedes, tienen que dárselos de regreso. Y aquí es en donde algunos de nosotros diremos, espérame, pero es un regalo. No conviene porque entonces esta persona no le va a dar el valor apropiado, ¿cierto? No va a trabajar, no le costó tomarlo de regreso. Y mi pregunta para ti, cristiano, es, ¿cuánto te costó tu salvación? ¿Cuánto te costó el regalo de la vida eterna que el Señor te ha otorgado? ¿Por qué aferrarnos de esa manera a las posesiones materiales? Obrar con humildad, compasión y generosidad, hermanos, es la manera que tenemos nosotros los cristianos de emular a nuestro Señor Jesucristo, al amante de nuestra alma, a la persona que nos ha rescatado. Esta es la mejor manera que nosotros tenemos para demostrarnos a nosotros mismos que el Evangelio es cierto, que Dios, el Espíritu Santo, está obrando en nuestros corazones. Hermanos, el propósito, por favor, veámoslo más allá de la política, veámoslo más allá del desarrollo social. El propósito de actuar con humildad, compasión y generosidad no es ninguno de estos elementos de la sociedad, política o cultura, desarrollo económico. No, hermanos. Es que la gente pueda ver más claramente la belleza de nuestro Señor, porque cuando actuamos así, cuando estamos emulando nosotros, cuando estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, le estamos dando la oportunidad a otras personas de que lo lleguen a conocer. Y amados, no hay satisfacción más grande en la vida que el darnos cuenta que nuestro Dios nos ha utilizado a nosotros para rescatar a otras personas, para traer a otras personas al conocimiento de su gracia que salva. Wow.
Repentinamente las prácticas de nuestra vida espiritual tienen mucha más importancia, ¿cierto? Tienen eh, con mucho más peso. El estándar es mucho más alto y así lo es, hermanos. Así lo es. Espero que nos puedan acompañar en la clase que vamos a tener este domingo. Espero que si no está aquí con nosotros, que al menos lo vea en línea. Ya no hay tiempo. Necesitamos actuar. Necesitamos regresar, ser fieles a nuestro Señor, escuchar lo que el Señor quiere, escuchar cómo el Señor nos está guiando. Y hermanos, esto es posible solamente si nuestras prácticas de la vida espiritual que estamos siguiendo están alineadas con la verdad de las Escrituras. Nadie más nos va a dar el contexto, ni la perspectiva, ni el contexto ni la perspectiva. Lo vamos a obtener de ninguna otra manera, hermanos. El contexto y la perspectiva que necesitamos para actuar en esta vida de la manera correcta. Démosle gracias al Señor por su mensaje. Pidámosle que nos bendiga con su santidad. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, venimos a ti ahora para arrepentirnos delante de ti, Señor. Hemos hecho lo malo. No hemos caminado con temor a tu nombre. Lo hemos hecho cada uno de nosotros. Perdónanos. Santo Espíritu, a través de estas disciplinas, a través de estas prácticas, ayúdanos a conocer la condición de nuestro corazón, ayúdanos a conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ayúdanos a darnos cuenta cómo estamos nosotros contribuyendo al problema. Y después, Santo Espíritu, muévenos a la acción. Ayúdanos a actuar con humildad, generosidad y compasión. Ayúdanos a hacerlo esta semana, Señor. Empieza hoy. Empieza a transformarnos hoy. Ayúdanos, Señor, a actuar de esta manera. Te lo imploramos. Te lo suplicamos, Señor. Ten compasión de nuestra tierra. Ten compasión de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos.